¿Qué tal amigos? Esto es Voz Ciudadana. Los saluda Elsa Iturriaga. Recientemente la Comisión de Trabajo aprobó un proyecto de ley que permite que el saldo de la CTS, la compensación por tiempo de servicios, contar con el 70% del excedente de 4 remuneraciones en vez de 6 como es actualmente. Sin embargo, aún falta que sea dictaminado por la Comisión de Economía del Parlamento Nacional. De aprobarse definitivamente, también permitiría reactivar la norma que establece el uso del 80% del fondo de las CTS para fines de vivienda. Estas propuestas han reabierto el debate sobre el manejo de las CTS y para hablar sobre este tema hemos invitado justamente con relación al tema de los beneficios y también tanto para trabajadores como empleadores. Hemos invitado al doctor Ricardo Herrera Vázquez, abogado y magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Católica y docente de tributación laboral en esta. También nos acompaña el doctor Paul Cavalier Cabrera, abogado laboralista y exdirector general de Inspección del Ministerio de Trabajo. Les damos la más cordial bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Antes de iniciar este diálogo, vamos a ver una encuesta para contar también con la percepción ciudadana respecto del manejo y si están de acuerdo con esta propuesta legislativa respecto de la reducción de las CTS. Vamos a ver. Yo creo que finalmente es el trabajador quien debe decidir sobre ese fondo porque él es el propietario de ese dinero, ¿no? Que quede como un seguro, porque si no, cuando ya no hay trabajo, ¿dónde? Disponerlo. Por una necesidad es mejor utilizarlo antes que se mantenga, ¿no?, ahí en eso depositado. Bueno, realmente no estaría de acuerdo porque la finalidad de la compensación de tiempo de servicio, si bien lo dice la palabra, es cuando uno cesa de un trabajo y es un fondo, no un seguro para el momento cuando no esté desempleado, ¿no? Para mí debe permanecer como una garantía de desempleo. Me parece que más importante que la persona trabajadora pueda disponer del dinero que finalmente es suyo. Me gustaría que sea para la garantía cuando uno esté desempleado, porque al final uno no tiene de dónde sacar dinero y pues preferente tener un ahorro allí. Doctor Herrera, ¿es beneficioso o no? ¿Cuáles son los pros y los contras? Bueno, en primer lugar, Elsa, sería importante contar un poquito en qué consiste la propuesta legislativa, ¿no? Tiene básicamente dos puntos importantes. El primero es que se restituye la posibilidad de que la cuenta CTS pueda servir como garantía para préstamos hipotecarios, así como para adquisición de terrenos o viviendas, ¿no? Sea en programas gubernamentales como en programas privados. La segunda parte de la norma tiene que ver con la disponibilidad de la CTS por el trabajador sin ningún tipo de explicación ni justificación, ¿no? Es decir, actualmente lo que tenemos es una ley en la cual nos dicen que después de los 6 sueldos acumulados en la cuenta de la CTS, y el sueldo va a depender del trabajador, ¿no es cierto?, lo que exceda de 6 sueldos, si yo gano 1.000 soles mensuales, lo que exceda de 6.000 soles en mi cuenta CTS será disponible al 70% para el trabajador, ¿no? Que tampoco es mucho, ¿no? Sin duda tampoco es mucho, ¿no? Lo que propone el proyecto de ley es que más bien a partir del depósito de noviembre de 2014, el próximo depósito, sea disponible ese 70% ya no sobre 6 sueldos, sino sobre 5. 4 también. Y a partir de noviembre del 2015 ya sobre 4, ¿no? Entonces baja evidentemente la valla de intangibilidad o indisponibilidad para que el trabajador tenga mayor posibilidad de acceder a su cuenta CTS, ¿no? Más liquidez. Uno de los problemas que la gente experimenta, digamos, es que el tiempo de servicios promedio del trabajador peruano en una empresa es de 4.5 años. Entonces, llegar a acumular 6 sueldos es muy difícil para una persona que no va a tener sino únicamente 4.5 años, porque para acumular 6 sueldos en la cuenta CTS se requiere tener por lo menos 6 años de servicios. Claro. Entonces no había posibilidad material real de lograr disponer de parte de la CTS durante la relación laboral. Por eso se está bajando la valla, digamos. Claro, la gente estaba viendo recién la posibilidad de disponer del dinero en la cuenta CTS al final de la relación laboral, que siempre ocurre, ¿no? Doctor Cavalier, sin embargo, esto se podría tomar, como ya se sabe, se creó la compensación por tiempo de servicios como un fondo de protección para la gente que, digamos, se iba a quedar sin trabajo. Así es, Elsa. Y no me sorprende los resultados de la encuesta. Y, por ejemplo, cuando se hacen procesos de formalización de las empresas, es decir, ponerlos en regla, ponerlos en planilla para que se entiendan mejor, generalmente en muchos casos hay que lidiar con el propio
trabajador que a veces prefiere una situación de informalidad porque al ser formal va a ser objeto de algunas retenciones. Por ejemplo, para su seguro digamos, previsional, para la AFP o para el Sistema Nacional de Pensiones. Y dicen, no, yo prefiero priorizar la liquidez con la que cuento mes a mes. Entonces, no me sorprende el resultado de la encuesta. Bueno, hay otros que también, hay otra corriente que dice, ¿por qué tienen que quedarse con mi plata, trabajarla, meterla al banco y ganar intereses? Mejor la dispongo yo de ese dinero, ¿no? Sí, pero habría que recordar ahí cuál es el objeto de este beneficio social. Claro, desnaturalizaría la norma, digamos. Hay que ver hasta qué límites resulta razonable permitir por excepción que se disponga de este fondo, ¿no? ¿Y cuáles serían en todo caso esos límites según su punto de vista? Ya el doctor Herrera se refirió a unos que está planteando. Claro, en vivienda, por ejemplo. El tema de vivienda, sí, indudablemente no hay ninguna polémica al respecto, tiene que ver con la promoción del trabajador y de su familia. Aspecto que la ley que queda la CTS también contempla como de uso de este beneficio social. No solo para la contingencia del desempleo, también para la promoción del trabajador y de su familia. Y la vivienda es un aspecto fundamental, ¿no? Entonces, ahí es una manera de asegurarse, digamos, de tener cierta tranquilidad también, ¿no? Sí, yo ahí sí discrepo de esa perspectiva del proyecto, ¿no? Porque creo que, en efecto, la CTS nace y debe conservarse y promoverse como un seguro de desempleo. Entonces debe ser una cuenta de ahorro, entre comillas, que tenga el dinero suficiente para enfrentar la situación de desempleo a veces repentina. O sea, mantenerse intangible. Mantenerse intangible por el monto que fuera necesario en función al promedio del tiempo que le toma a un trabajador encontrar otro trabajo. Según las estadísticas. Según las estadísticas, para que mantenga su carácter de seguro de desempleo, ¿no? Porque de lo contrario entonces se desvirtúa la finalidad, el objeto para el cual fue creada la CTS. Por eso creo que el trabajador pueda consignar el 80% de su cuenta CTS como garantía de préstamos hipotecarios o para compra inclusive de inmuebles o en general programas de vivienda, podría hacer que esa cuenta de CTS se quede con tan poco dinero, 20%, que ese 20% no sea suficiente para justamente cumplir la finalidad de garantizar la subsistencia del trabajador y de su familia durante el periodo que tome el desempleo, ¿no? Hay estadísticas, evidentemente, de cuál es el tiempo promedio de desempleo en el Perú, ¿no? Sí, complementando lo que dice Ricardo, en efecto, hay un reciente estudio de la Universidad Católica y del Banco Central de Reserva que van en línea de comprobar que ese tiempo promedio es de aproximadamente 3 meses. Entonces se decía que si son 6 sueldos, el equivalente a 6 sueldos que se consiguen tras 6 años de servicio, era demasiado restrictivo y por tanto conviene reducir ese tiempo acorde con el tiempo promedio que es solo de 3 meses de estar desocupado en el mercado de empleo, ¿no? Ese ha sido otro sustento para este proyecto. Por eso es que quedarse con 4 sueldos en la cuenta CTS alcanza para ese tiempo promedio de desempleo de 3 meses que señalaba el doctor Cabanillas, ¿no? Claro, y entonces se cumple con la finalidad, ¿no? Por eso me parece conveniente bajar la valla de 6 sueldos a 4 en cuanto a la intangibilidad del beneficio, pero me parece riesgoso que el 80% de la cuenta CTS pueda ir en garantía de un préstamo hipotecario. Porque ¿qué pasa si el trabajador no paga el préstamo? El banco echa mano de ese 80% y entonces se queda ya sin CTS para garantizar subsistencia del trabajador y su familia durante el periodo de desempleo. Pero entonces es necesario determinar o dictar leyes que sean proteccionistas. Digamos, el trabajador no tiene la capacidad de discernir qué es lo conveniente para su futuro también. A ver, vamos a ponernos como abogados del diablo. Pero a ver, habría que ver también si el trabajador contrajo una deuda para la adquisición de una vivienda, ¿correcto? No con su CTS, sino digamos si es un préstamo normal, y más bien se ha generado el periodo de pago, de amortización, y más bien estos intereses evidentemente están subiendo, incrementándose progresivamente, y pueda usar excepcionalmente la CTS para cancelar ese interés, para cancelar esa deuda, y no, si tuviera el monto, estoy pensando en trabajadores evidentemente que tienen una remuneración mayor del promedio, porque ser remuneraciones al promedio remunerativo del país no es alto, pero una persona que sí hubiera acumulado un fondo, digamos, medianamente considerable, y ese fondo pudiera
como se dice, matar los intereses pendientes, allí sí habría un beneficio para el trabajador, para no afectar su remuneración del día a día. Pero ¿cómo se establece eso en el reglamento? En todo caso. Podría haberse unos casos de excepción. Claro, ¿no? unos casos de excepción. Claro, podría en todo caso, se dice la misma pauta que en el otro aspecto del proyecto, ¿no? O sea, garantizar que por lo menos 4 sueldos queden en la cuenta CTS, ¿de acuerdo? Y de repente el exceso de 4 sueldos pueda ser dado en garantía para préstamos hipotecarios, ¿no? Además de el 70% de libre disponibilidad sobre el exceso de 4 sueldos, ¿no? En otras palabras, lo que creo que debe guarecerse, protegerse, es esa intangibilidad mínima de dinero que el trabajador necesita para subsistir durante el lapso que tome encontrar otro trabajo una vez que lo pierda. ¿Hay una estadística ya de la cantidad de trabajadores que tienen CTS? Por la informalidad, digo, ¿no? Hay muchos trabajadores informales en nuestro país. La SBS a marzo de este año ha publicado estadísticas según las cuales hay más o menos 3 millones de trabajadores que tienen cuenta CTS. Hay más o menos 300.000 empleadores que depositan en la cuenta CTS del trabajador, y eso tiene que ver con el nivel de cumplimiento o no de la norma laboral, ¿no? Ha ido un aumento en relación del año pasado a este año, ¿no? Sin duda. Hay 12.000 millones de soles. Según un informe de Asbank. Correcto, que están depositados en las cuentas CTS. Recordemos que el 2009, cuando se terminó el periodo en el cual se disponía el 100% de la cuenta CTS, había solamente 1.300 millones de soles. Entonces ha habido un ahorro importante en pocos años que ha decuplicado el volumen de cuenta CTS, ¿no? Y eso es bien importante porque es un ahorro justamente para la situación repentina a veces del desempleo, ¿no? ¿Podríamos calificar esta norma de paternalista un poco? Siempre se va a discutir el tono de una norma que tiene que ver con el trabajador. Pero a ver, cuando un trabajador dice no me protejas, y por experiencia se ve que en muchos casos privilegia la inmediatez de tener más plata en el bolsillo, sobre todo la población joven. Vuelvo al tema de la formalización. Generalmente cuando se quiere convencer, suena increíble esto, a los trabajadores la necesidad y las ventajas de ser una empresa formal, con quien se establece la conexión es con las trabajadoras, porque ellas piensan en la maternidad, piensan en la protección de los hijos, pero la población joven a veces no muestra mayor interés. Dice, no se preocupa mucho por el futuro. ¿Cómo voy a ganar más? ¿Como formal o informal? Eso es lo que me interesa. Entonces, ahí ya no sé si hablar de paternalismo, pero al Estado también le conviene exigir esa formalidad, exigir que al ser formal cuente con seguro para su pensión de jubilación, porque luego el Estado es quien tiene que velar por toda esta población numerosa que luego queda fuera del mercado o envejece y no tiene ningún sistema de protección social, y el Estado comienza a verlo como un problema. Entonces, a veces no sé si llamarlo paternalismo, social, pero hay una responsabilidad del Estado de forzar, como también decía Ricardo, esta suerte, por ejemplo, de seguro. Este es un ahorro forzoso para la contingencia del desempleo. No sé si llamarlo paternalismo, pero creo que es un deber del Estado también. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar hablando sobre este importante tema y el manejo de las CTS luego de una breve pausa. Ya retornamos. Participa en los martes democráticos del Congreso de la República, en los cuales te puedes capacitar sobre temas relacionados al Parlamento Nacional y sobre otros temas vinculados de actualidad e interés nacional. Inscríbete ingresando a www.congreso.gov.pe, sección Eventos, o llama al 311-7777, anexo 3108. Participa en los martes democráticos del Congreso de la República. Las mujeres representamos más del 50% de la población nacional. Es decir, de cada 20 personas en el Perú, al menos 10 son mujeres y 10 son hombres. Sin embargo, las mujeres aún no alcanzan el 30% de representación en los municipios y gobiernos regionales. La ley señala que en todas las listas al menos un 30% de candidatos debe ser mujer o varón. Si la ley exige esto, ¿por qué pocas mujeres son elegidas?
No permitamos que esto continúe. Por tu experiencia, por tu trayectoria, por tu entrega. Cuando te propongan ser candidata en las próximas elecciones, exige un puesto en la primera mitad de la lista de candidatos. Si te ubican por debajo de la mitad de la lista, no vas a salir. Exige uno de los primeros lugares. No te dejes utilizar como relleno al final de la lista. Exige tu lugar. Es bueno para las mujeres. Es bueno para el Perú. De lunes a viernes, la Central de Noticias del Congreso y Radio Nacional del Perú le ofrecen la más amplia y completa información en Al Día con el Congreso. Día a día, entérese de los debates, las leyes, los viajes de representación y del control político que ejerce el Parlamento Nacional. Al Día con el Congreso, con Perla Villanueva y Carlos Yancul. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Nacional. Regresamos con Voz Ciudadana. Estamos hablando acerca del manejo de la CTS, compensación por tiempo de servicios. Conversábamos en el primer bloque que definitivamente la mayoría de trabajadores está de acuerdo con esta propuesta legislativa de disponer del excedente de 4 sueldos para este fondo. Sin embargo, ¿qué dicen? Queremos saber también cuál es la tendencia de los empleadores, ¿no? Los empresarios. Y también la Asociación de Bancos, ¿no? Yo creo que para los empresarios el tema es más o menos indiferente, ¿no? Porque finalmente el empleador sigue depositando medio sueldo en mayo y medio sueldo en noviembre de cada año en la cuenta del trabajador. Claro, cada 6 meses. Así es, y digamos el destino de ese dinero le es indiferente, ¿no? Definitivamente va a haber un mejor clima laboral en las empresas si es que el trabajador puede tener mayor liquidez a partir de una mayor disponibilidad de la cuenta CTS. Pero para los bancos definitivamente puede ser esto una medida no muy beneficiosa porque evidentemente hace que el trabajador disponga de mayor dinero, ¿no? De su cuenta CTS. Entonces queda menos depositado en los bancos y por ende los bancos tienen menos liquidez para prestar. Recordemos que los bancos pagan un interés pequeño, entre 0.5 y 3% en dólares y hasta 5% en soles. Las cajas municipales y rurales siguen a pagar más, 8% en dólares, 15% en soles, ¿no es cierto?, en los depósitos CTS, de modo tal que también para la gente es más atractivo depositar en cajas rurales, municipales, que en bancos, ¿no es cierto? Y hay una competencia ahí sana entre o sea, se notaría definitivamente una baja. O sea, no están de acuerdo con que se baje la valla, sino que... Presumo que no les gusta mucho el proyecto, ¿no? No he conversado con gente de ASBAN ni de bancos, pero creo que evidentemente podría ser esa su punto de hecho, que va a generar mucha polémica entonces en la Comisión de Economía también. Es probablemente. Con respecto al tema del manejo, ¿qué es más beneficioso? Supongamos, el trabajador ya recibe el dinero, lo retira. ¿Le conviene depositarlo en soles o en dólares? Eso me remite a las sabias explicaciones que yo soy hincha del doctor González Izquierdo, cuando desde su escuelita económica comienza a explicar con ejemplos muy didácticos. Y él dice que hay que ir viendo, ¿no? Según cómo está el mercado. Según cómo esté el mercado, cómo esté el y actualmente, tipo cambiario. Ahorita, ¿qué convendría más? Creo que ahorrar en soles, ¿no? Me parece. Soles, porque el dólar todavía al menos esos son los consejos que el dólar ha sufrido una devaluación del 1.24% en el último mes, ¿no? Entonces va en retroceso mientras se va apreciando el sol, ¿no? En efecto, es la mejor decisión por ahora. Y en el caso de la disponibilidad de dinero y el uso que se le debe dar, ¿no? El manejo de este recurso, ¿está bien que sea este 80% para viviendas desde su punto de vista? Sí, en eso, como digamos, lo venimos señalando, teniendo en cuenta algún inmobiliario, ¿no? En la primera parte, ¿no? Y sí, que además están carísimos. Concuerdo con Ricardo en el sentido que la naturaleza de este beneficio social apunta a proteger la contingencia del desempleo, correcto, es cierto. Yo pensaba y sigo pensando en aquellos casos que podrían operar como una excepción,
de personas que sí tienen un capital ya acumulado suficiente que les pueda permitir disponerlo para ir saldando o, como se llama, prepagando cuentas contraídas con fines de vivienda que les beneficien con relación a esa carga financiera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista excepcional, sí me parece favorable esa propuesta. Y en el caso de los que no tienen esa posibilidad, digamos, que no pueden acceder a adquirir, ¿no? O que no califican de repente para un préstamo, no tienen el préstamo hipotecario. Bueno, no gozarán de este beneficio de poner en garantía del préstamo su CTS, pero sí el proyecto de ley contempla un tratamiento igualitario para todo trabajador, sea sujeto o no de crédito, en cuanto al acceso a la disponibilidad de la CTS, ¿no? O sea, para todos, la valla a noviembre del 2015 sería 4 sueldos y sobre 4 sueldos disponible al 70%, ¿no? Por ese lado, yo creo que el proyecto no perjudica a quien no tiene capacidad crediticia, ¿no? Bueno, en todo caso también puede usarse para remodelación, adquisición de un terreno, en fin, autoconstrucción. También. Y respecto de otros países que también tienen este sistema, nosotros, digamos, ¿cómo estamos en comparación de estos países, ¿no? Bueno, la CTS yo creo que es un beneficio casi privativo del Perú. Lo que hay en otros países es seguro de desempleo. Lo que pasa es que la CTS es en el Perú un beneficio que juega el rol de seguro de desempleo, ¿no? ¿Y qué cosa es mejor? Depende. En principio, por ejemplo... Para la realidad de nuestro país. Yo creo que la CTS. ¿Por qué razón? Porque para establecer un seguro de desempleo tiene que haber número suficiente de asegurados, trabajadores. Para las compañías de seguros, creo yo que no es rentable todavía el número de trabajadores formales del mercado laboral que hay. 3.5, 4 millones de trabajadores formales de una PEA de 15 millones. Si hubiera mayor formalidad laboral que informalidad... Sí convendría. Sí convendría, porque habría masa crítica suficiente como para poder asegurar a muchas personas y por ende la prima bajaría y el beneficio sería bueno, ¿no? Por ejemplo, en Chile o Argentina, para no ir muy lejos, hay en efecto compañías de seguros que ofrecen este seguro de desempleo, o el Estado también lo brinda, que oscila entre el 45 y 55% por un periodo que no llega al año de cobertura del seguro de desempleo, ¿no? En Alemania, en España, Finlandia, Dinamarca, más bien esto va mucho mejor porque oscila el seguro entre 1 y 4 años y en el mejor de los casos hasta el 73% del sueldo se paga al trabajador como seguro de desempleo. Bueno, pero son otras economías, ¿no? Definitivamente. Sin duda, sin duda. Pero a lo que voy es a que a mayor formalidad laboral, mayor posibilidad de establecer un seguro de desempleo, ¿no? En Perú, lamentablemente, 1 de cada 4 trabajadores dependientes está en planilla. Tenemos una informalidad que oscila entre el 70% O sea que la decisión de la compensación por tiempo de servicios de la CTS, aplicarla en nuestro país es, digamos, lo ideal por el momento. Lo ideal por el momento, pero igual, tenemos solo 3 millones de personas que tienen cuenta CTS. Claro, lo que hay que apuntar es a formalizar. Evidentemente, y para el tema de la formalización laboral concurren varias herramientas. Evidentemente la inspección del trabajo es una muy importante, concurren también políticas públicas en materia tributaria, facilitación de mercados. O sea, el aspecto de la formalización laboral debe encararse desde múltiples miradas y responsabilidades. Pero sí le cabe a la inspección del trabajo, donde he tenido la ocasión de estar, cumplir también un rol activo en esa medida. ¿Por qué? Porque formalizando también se evita una competencia desleal entre las propias empresas. No es lo mismo poner un producto en el mercado a un precio menor que el de mi competencia, porque en mi costo no está incorporado el pago de los beneficios de mis trabajadores. ¿Es necesario en ese sentido flexibilizar la norma? Y en ese sentido lo que es necesario es hacer una inspección inteligente, ¿no? Ir a donde se debe ir, planificarla correctamente, no ir siempre a los mismos lugares, desterrar la idea de que lo informal es muy beneficioso para algunos y ahora en este clima que se relieva el emprendedurismo, muchas veces ponderamos, premiamos a grandes emprendedores, ¿correcto? Lo que se llama capitalismo emergente, pero muchos de esos emprendedores sí ya están en condiciones económicas de formalizarse. ¿Y cuál es la causa? ¿Por qué no se formaliza? Hay mucho, no se justifica para nada, pero hay mucha cultura, hay mucho de una cultura ya heredada de
yo lo hice sin tener beneficios cuando nací y por tanto pues así debe seguir siendo o no me sorprenda que así siga siendo. Casi también lo que se traslada en el ámbito familiar, hay muchos padres que dicen, bueno, a mí me costó y por eso soy restrictivo para darle beneficios a mis hijos, cosa en la que por cierto discrepo, ¿no? Pero hay un aspecto cultural muy marcado en estos nuevos emprendedores. Pero, sin embargo, por ejemplo, en el tema de las CTS, en el caso de los empleados, ¿quiénes estarían excluidos? Unos dicen que, por ejemplo, a las trabajadoras del hogar no les corresponde, sin embargo, la norma de empleados domésticos dice que sí, pero sería no un sueldo, sino medio sueldo. Correcto, y no depósitos semestrales si no se paga la CTS al final de la relación laboral, ¿no? Ajá. También a los trabajadores del Estado, ¿no? 276, régimen laboral ¿Es público. obligatorio al final de la relación laboral o puede ser también anual? Podría ser anual, pero digamos muchos empleadores se aferran a lo que dice la ley y cumplen con el mínimo, ¿no? Es decir, pagamos al final de la relación laboral. El Estado también, ¿no? Tiene tratamientos distintos. Por ejemplo, a un CAS no le paga CTS, a un 276 le paga CTS al final de su vida laboral, a un 728 depende, ¿no? Si tiene la entidad pública recursos propios, sí le deposita semestralmente en mayo y noviembre la CTS, si no, le paga al final, ¿no? Entonces esto, bueno, la ley Servir ya tiene un tratamiento uniforme para todo esto, ojalá que tenga vigencia pronto, pero además en el sector privado, perdón, hay regímenes especiales como construcción, como agroindustria, que ocupan gran cantidad de trabajadores, les corresponde y les pagan en construcción civil al cabo de la semana, le pagan la parte de su CTS. Y en el jornal diario del régimen agrario, bien involucrada la parte de la gratificación y la parte de la CTS, ¿no? Yo creo que más bien debería caminarse hacia un tratamiento equitativo, por lo menos en lo que es el sector privado, para todos los regímenes laborales, ¿no? ¿Por qué? Porque la CTS cumple un rol bien importante, que es el rol de seguro de desempleo. Entonces, es bueno que el trabajador también de la agroindustria o el de construcción civil tenga su ahorro previsional, entre comillas, ahí en el banco, para cuando sufra la situación de desempleo, ¿no? Sobre todo si es que pueden haber, y ocurre en todo país, en la historia nacional, años de vacas flacas, y entonces evidentemente puede resentirse el empleo y generarse un clima de desempleo, ¿no? Sobre todo en construcción civil, ¿no? Ahorita porque hay un boom inmobiliario, pero después no sabemos. No va a ser eterno, ¿no? Claro, no va a ser eterno, definitivamente. Bien, ya para redondear la idea final, ¿es necesario, digamos, que se apruebe esta norma o ustedes consideran que se puede generar, digamos, otro tipo de legislación, mantenemos la actual? Yo creo que es un proyecto de ley positivo, salvo el tema de la puesta como garantía del 80% de la CTS para fines de vivienda, con lo cual estoy en desacuerdo. Me parece positivo bajar la valla, ¿no? Como bien dijo el doctor Cavalier, si encuestas o estadísticas o estudios revelan que el tiempo de desempleo promedio del peruano, gracias a Dios, es solo 3 meses, me parece excelente, el empleo goza de buena salud en el Perú, aunque es mayormente informal, pues entonces bajemos la valla a 4 sueldos, me parece totalmente razonable, ¿no? Porque si yo me demoro 3 meses en encontrar trabajo, ¿para qué voy a tener que esperar a que se acumulen 6 sueldos en mi cuenta CTS 6 años para recién acceder a disponer de ella, ¿no? Me parece prudente el proyecto en ese sentido y creo que además de popular, es práctico, es eficiente. Debe generarse entonces mayor debate todavía sobre el tema. ¿Usted, doctor Cavalier? Sí, en líneas generales también estoy de acuerdo. El reglamento quizás podría ser el esfuerzo de encontrar un punto de equilibrio para que este primer aspecto al que se refiere el doctor Herrera en efecto no termine desvirtuando el hecho de que sirva para la situación de desempleo y que contemple quizás por excepción algunos casos en los que también pueda terminar favoreciéndose al trabajador cuando éste pueda amortizar préstamos por fines de vivienda que tiene contraídos para que los intereses no se sigan alzando sin freno, ¿no? En el tema de la informalidad, usted como ex inspector del Ministerio de Trabajo, ¿considera que no hay mucha información, digamos, para los tanto microempresarios como...? Hay tema cultural, siempre parto por ahí, hay un tema de cultura, por cierto. Brevemente, porque estamos a los... Y hay temas de desconocimiento, y hay temas hasta de que el mensaje no llega de manera inteligente, el mensaje de las ventajas de la formalización, digo. Entonces creo que tiene que
encararse todos estos aspectos y definitivamente tenemos que ir hacia una formalización, definitivamente. Es beneficioso para todos. Bien, les agradecemos su participación aquí en Voz Ciudadana y por supuesto estaremos también pendientes del debate que ya se va a generar en la Comisión de Economía próximamente y posteriormente en el Pleno del Congreso de aprobarse este proyecto de ley. Llegamos al final de esta edición, los esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.